Bastión político. Aquí desafiamos las agendas que amenazan la vida, la familia y nuestras libertades fundamentales. Bastión político. Un programa de Hazte Sentir. Amigos de Bastión Político, estamos muy contentos de continuar con esta serie de podcasts. Vamos a estar trayendo muchos temas muy interesantes y el día de hoy hablaremos de un tema coyuntural, un tema que está siendo el debate público presente en todo nuestro país, desde la presidencia, pasando por las cámaras de diputados, de senadores y pues bueno, en la sociedad civil en general. Y estamos hablando de la reforma al Poder Judicial. Esto que se ha venido anunciando, que se ha intentado por muchos medios, por muchas maneras, y pues bueno, ahora con una muy probable inminente representación fuerte de Morena y sus aliados, esta reforma pasará. Entonces, para esto tenemos a nuestro amigo José Torres, que es licenciado en Derecho, es además el representante de Relaciones Públicas de la plataforma sabervotar.mx. Y pues bueno, vamos a platicar, sí, de cómo afecta esto a nivel político, pero también de cómo afecta a los temas que nosotros defendemos, la vida, la familia y las libertades fundamentales. Estimado Pepe, ¿cómo estás? Hola, muy bien amigos de Evasión Política, ¿cómo estás, Luis? Bien, gracias, Pepe. Pues a ver, para ir rápidamente al meollo del asunto, para el que no esté muy enterado, se hayan contado el chisme más o menos, pero no sepa bien qué está pasando, ¿qué es esto de la reforma al Poder Judicial y por qué debe importarnos? Pues mira, yo creo que hay varios análisis que he escuchado y he visto alrededor de estos días y es interesante ver las diferentes opiniones que hay, ¿no? Yo creo que a los que hemos sido abogados litigantes, todos estado en tribunales, pues sí, sí es una necesidad que se reforme el Poder Judicial, ¿no? Pero hay que partir de dónde sale esta reforma, ¿no? Esta reforma yo creo que sale desde las entrañas del gobierno federal y también con un poco de resentimiento con el tema de los salarios, ¿no? Hay varios puntos que yo veo. El tema de los salarios, que el presidente al principio de su sexenio se le metió la idea de que nadie podía ganar más que el presidente, y los jueces y magistrados pues hicieron amparos y se fueron por la vía legal para que esto no sucediera. Yo creo que hay otro tema ahí transitorio que pasa, que es pues, el tema que hay serio del Poder Judicial, ¿no? Ujú. De su funcionamiento y que nos ha tocado en años, ¿no? Que nos ha tocado en años, pero también hay que decirlo, que esta reforma no lo toca, no Exacto. toca las problemáticas que hay verdaderas del Poder Judicial. Tengo que decirlo, el Poder Judicial pues es una burbuja que se ha creado durante muchos años. Es una estructura que lleva Ujú. ya, eh, ya bastante años. Yo vi que sí, sí más de 100 años, yo creo. Ok. eh, y que se ha ido pues, fortaleciendo y ha tenido sus cosas, ¿no? Tiene Claro. sus máquinas, tiene sus normas en todo el tema social, Ujú. pero que eh, iba funcionando medianamente, ¿no? Claro. Ok, pues mira, yo creo que hay muchas personas que también como que no tienen muy claro cuál es la función del Poder Judicial. Digo, un poco Sí, realmente se desconoce un poco las funciones de los tres poderes, pero reconocemos que en el Ejecutivo, pues bueno, está el presidente, los gobernadores, en el Legislativo, la Cámara de Diputados, pero incluso desde primaria nos dicen, ¿no? El Poder Judicial es la policía, ¿no? justo. Entonces, Ayer, ayer escuchaba a Hernán Gómez, ujú, este, este periodista de izquierda, muy aquí en la plataforma de formación, ajá, y coincidía con él. Honestamente, como pocas veces eh, coincidía con él, porque pues, la verdad es que la gente no sabe qué es el poder judicial. Y el poder judicial es el que usa y dicta la- las leyes, ¿no? Es así el es. que da este sentido
a las leyes y que aparte le das esta interpretación. Ujú. Y quiero dejar muy bien claro, cuando un juez da una interpretación de una ley, también ve cuál es el espíritu de esa ley. Ujú. Y es un tema muy romántico, a mi parecer, Ajá. pero vean cuál es el espíritu de esta ley. ¿Por qué muy romántico? A los que hemos visto todos el la Cámara de Diputados, Ujú. eh, y los que hemos estado en constante monitoreo, ves que al principio de una iniciativa de ley viene de la exposición de motivos, que Así seguramente es. tú conocerás que bueno, en esa exposición de motivos es el espíritu de la ley. Es cuando el legislador dice, de esta ley se la hace por esto, este es el problema y esto es lo que trata de solucionar Así es. esta iniciativa de ley. Entonces, eso es lo que tiene que ver y esa interpretación tiene que dar. Hoy en día hay varias interpretaciones de las leyes y también hay que decirlo, ha cambiado un poco el sistema y se empieza a ver el tema desde los derechos humanos, ¿no? Y Claro. ver cuál es el derecho humano que prevalece sobre un mejor derecho, ¿no? Y esto es por los tratados internacionales que han firmado México y se busca, pues, ahora sí que ver quién tiene el mejor derecho sobre cualquier discusión, ¿no? Ah, muy bien, Pepe. Pues bueno, hemos visto que, como lo decía al principio, esto ha generado muchísimo debate sobre la elección de jueces, magistrados, etcétera, sobre precisamente se dice que no es un poder por el cual vota el pueblo. Digo, finalmente sabemos que vivimos en una democracia representativa, así que quizá ahorita platiquemos un poco de ese tema, pero bueno, al final, en medio de este debate, yo he escuchado muchas personas que igual que cuando se hizo lo del INE, ¿no? Cuando se buscaba esta reforma al instituto, pues bueno, que el INE no se toca, ahora me parece que el que no se toca es el Poder Judicial. Dentro de mi punto de vista, creo que si alguien sabe manejar muy bien la narrativa es el presidente, porque logra que sus adeptos pues apoyen con un hueso guinda totalmente todo lo que él dice y logra también que la oposición y las personas que no están de acuerdo con su mandato, pues se pongan totalmente en contra de lo que él dice sin cuestionar muchas veces, ¿no? También considero que el presidente y Morena y sus aliados son muy buenos para identificar problemas, es decir, ven muy bien lo que está mal dentro del INE, ven muy bien lo que está mal dentro del Poder Judicial, pero sus soluciones pues no son óptimas, ¿no? Yo, pues, Increíblemente quiere hacer aún peor. Hay que decir la verdad, el Poder Judicial tiene muchas debilidades y lamentablemente estas reformas tampoco las buscan atender. sí, no, no la están. Haciendo un análisis del tema de la reforma, pues, Ujú. ¿no? Las problemáticas del Poder Judicial. Y debo decirlo también, ¿no? También la oposición cree que negándose a todo va a poder ganar más. Y ya vimos que en las pasadas elecciones que no funcionó. Entonces, Sí, debería de cambiar esa estrategia y ver la forma de poder analizar y proponer una reforma que sea más amigable para el Poder Judicial, ¿no? Y no porque esta sea en contra, ¿no? Pero creo que lo ve desde una perspectiva muy popular, claro. que es lo que tú dices, ¿por qué no se eligen los jueces magistrados si se elige? Pero entonces, a ver, espérame, pues tampoco nosotros elegimos a los secretarios de gobierno, Así es. tampoco elegimos, o sea, empieza a analizar y dice, hay cosas que no estamos eligiendo, nosotros no elegimos a quién ponen al frente en la Secretaría de Economía, Claro. o no elegimos a quién ponen el frente de la Secretaría de Educación, ¿no? Ujú. Entonces, se puede llegar a esos extremos. La oposición la estaba jugando en contra, en vez de decir, ¿sabes qué? Es cierto, se hace falta una reforma judicial y hay que atacar los problemas. No, aclarar de que también no está en el tema la gente del debate, ¿eh? Ujú. Porque tal vez la gente no sabe. Una cosa es el poder judicial federal y otra cosa es el poder judicial local. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas soluciones, ¿sí? En ambos, ¿no? No voy a defender ninguno. Por eso te decía, para los que hemos estado pisando los tribunales,
sabemos cómo funciona, por ejemplo, los juzgados familiares, que para poder notificar hay que darle dinero al actuario, para poder hacer esto hay que dar dinero constantemente y todo es dinero. Entonces, y vas haciendo a mí, siempre vas haciéndote indispensable y, y vas haciendo esta burbuja de lo que dicen los abogados, darle el impulso procesal debido, ¿no? Que es dinero, para que funcionen y caminen los expedientes y demás, ¿no? Esto, debo decirlo, ¿eh? Al menos en parte de lo que yo he visto y de lo que he estado en los tribunales, nunca yo he visto que en los tribunales federales pase. ¿Sí me explicó? Sí, O sea, claro. esto pasa en los familiares, pasa aquí en los juzgados mercantiles, en los civiles, que es donde hay más juicios, es donde se lleva a cabo. Entonces, pues es una estrategia de mercadotecnia que lo pones o lo englobas en todos, ¿no? Sí, todo lo metes en una misma bolsa y... Y no es así. Y lo que estás reformando es que Poder Judicial Federal, no estás los locales. Ok, eso es un dato muy importante, ¿eh? Porque efectivamente cuando se mete todo en una bolsa, se maximiza pues todo lo que está mal en uno o en otro lado, pues bueno, lo conjuntas todo y creo que ha sido parte, yo insisto, de una buena narrativa, digo, es algo que no nos conviene, pero al final sí una buena narrativa para Que ya dejar se veía claro venir, el ¿eh? punto. Ujú, Mira, tal parece que yo, viéndolo desde el tema político, ujú. tal parece que lo que hacen es castigar al Poder Judicial. Ah, estás en contra no has, no has seguido, ¿cómo decirle? O no has sido complaciente con el tema de la cuarta transformación. Yes. Ah, bueno, vamos a ver. Entonces, recordarás que esta reforma empieza desde febrero, Ujú. o el presidente la envía al Congreso desde febrero. Entonces, pareciera que marca el tema de la agenda pública con una reforma eh, muy importante, que es la reforma del Poder Judicial, pero vende todo un tema de todo lo que está mal dentro de ella, ¿no? Eh, los males que ya sabemos y que el presidente los puso con marcador, ¿no? Entonces, pero no lo resuelve. ¿Y por qué digo que es una agenda que ya traía, ¿no? Porque eh, es, eh, veo que hay posibilidades de lanzarlo, hay posibilidades de poder pasarlo, Así es. y entonces meten el acelerador con esa reforma, ¿no? Si no hubiera, no hubieran las condiciones para poder pasarla, te apuesto que hoy en día no estaríamos hablando de ese tema. Claro. Así de sencillo, ¿no? Ok, sí, creo que esto es un punto fundamental para ir concluyendo esta primera parte. Pues bueno, como lo decimos, no es, o sea, no es la ideal, no es la reforma ideal, al contrario, hace que el Poder Judicial no fortalece sus debilidades, sino al contrario, lo debilita mucho más. Y lamentablemente también de este lado de la oposición, pues bueno, no se está abierto ni de un lado ni del otro al diálogo, ¿no? Sobre todo creo que Nos la ayuda. oposición debería de tener muy claro que ahorita tiene las de perder, independientemente de lo que decide el tribunal. El día de hoy estamos grabando el viernes que se hace una resolución sobre la repartición de curules en la Cámara de Diputados. Independientemente de eso, pues vemos que las cosas no van bien para la oposición y creo que no está como que en una posición muy buena pues para ponerse sus moños, ¿no? Se diría coloquialmente. Ah, Pero pasa, lo que adelante. me faltó decir, Ujú. que porque ya se veía venir, pues yo veía algo que me sacaba mucho de onda, ¿eh? Hace 2, 3 años. No, no, no es de reciente, vaya, que había más de 40 magistrados, más de 40 jueces y magistrados de diferentes ámbitos, que no, sí, más de 40. O sea, te estoy hablando de una gran cantidad donde no se nombra desde hace más de 3 años. Pues, por ejemplo, tenemos más de 2 años sin un magistrado en la quinta circunscripción, no, en la cuarta circunscripción de la Ciudad de México, en el Tribunal Electoral. Y luego, si te vas al ámbito local, tampoco han nombrado, me parece ser que 2 magistrados de 3. Ok.
Entonces empiezas a ver y dices, oye, ¿cómo puede ser posible que sabes que hay un año de elecciones y no nombras ese puesto? Cuando muchas veces el trabajo en el año electoral se duplica. A ver, por eso te digo, un poco el tema federal es lo que más funciona del Poder Ujú. Judicial. O sea, no son improvisados, Y no por son necesidad, ¿no? exacto. Mira, hablaba de un tema que tenemos, yo creo que abordar, el tema de los salarios. El tema del salario es muy importante porque el hecho de que tengan salarios tan altos para que justamente no reciban dádivas, para que nadie pueda comprar a un juez o a un magistrado Claro. y pues puedan hacer su chamba. Es más, si me preguntas a mí, yo creo que nadie debería de conocer a los jueces y magistrados. Ok. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres saber quién te está juzgando? Conoces al secretario, ya, Con eso basta, claro. exacto, y el juzgador pues, se dedica a juzgar, ver, interpretar las leyes y decidir sus veredictos o lo que sea, sus sentencias, ¿no? Entonces, ahí vemos esta problemática. No funcionan y los salarios pues eran, más bien, no hay una exonerada normalmente y critican el tema de los salarios. Eh, por esto eran tan altos los salarios, para que no pudieran ser comprados por nadie, ¿no? Y para que la pensaras, la verdad es que las penas del Poder Judicial Federal al hecho de recibir dinero son muy altas, ¿eh? Y aparte de que son muy altas, pues tienen sus complicaciones. Eh, digo, yo quiero ver quién es el valiente que se atreva a darle dinero a alguien en los juzgados de Sanasa o en los juzgados federales. Van a ver lo que les pasa. Claro. Los van a evidenciar y van a decir, no, aquí no hacemos eso, muchas gracias, porque no se van a arriesgar por 200 300 por 500 pesos ni 1000. ¿Sí? Claro. ¿No? Sí. O sea, no es gente que, si bien hay gente muy, yo por el canal de que conozco, de las personas que trabajan en el Poder Judicial, todos los que conozco son muy capaces, honestamente. Y no conozco tanto a los incapaces, que debe de haber como en todos lados, ¿no? Claro. Debe de haber, pero creo que sí hay una cualidad, o sí van aprendiendo, y sí sacan, al menos en los temas federales, lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque también hay una lucha de ego y una lucha de competencia. No se van a dejar humillar por alguien. Excelente. Muy bien. Eh, pues bueno, a ver, para ir avanzando en el tema, vamos a la parte pues que le interesa aquí al público de Evasión, que es esta cuestión de los temas de vida, familia, libertades. Hay que decir la verdad, a mí me ha sorprendido ver a muchas personas defensoras de la causa provida, defensoras de la familia, de todos estos valores, pues bueno, defender con una vehemencia el Poder Judicial, siendo conscientes de que muchas de las leyes que han pasado en contra de estos valores que defendemos o que defienden, pues han venido del Poder Judicial. Hay que recordar todo lo que Arturo Saldívar hizo dentro de la Suprema Corte, que gracias a esos amparos, pues han pasado muchas leyes de aborto, porque las de los congresos, pues bueno, se han detenido ahí a la colaboración de los grupos pro vida, de todos los activistas políticos cabilderos, pero cuando hay resoluciones de jueces, de magistrados, pues ahí es cuando entran con mucho poder e incluso obligan a los congresos a pasar estos temas como el aborto. Entonces, ¿qué opinión te merece esto, Pepe, respecto a estas opiniones divididas? Sí, es interesante, ¿no? A ver, yo no creo que haya una opinión dividida. Ujú. Yo lo que creo es que muchas veces eh, dentro de los criterios que te decía de los derechos humanos, Ajá, se mete mucha ideología. claro. O sea, hay un criterio con un tema de ideología. Para mí, si lo ves desde un tema, porque ellos dicen, bueno, pues esto es progresivo y va avanzando el tema de los derechos humanos. Creo que es más esencial que el tema de la vida, ¿no? Yo alguna Ujú. vez, me acuerdo que alguna vez en una plática con un funcionario público sobre estos temas, le decía, a ver, ¿por qué se previó en el Código Penal
el tema del aborto, ¿no? Porque hay algo que lo ataca. O sea, ¿cuál es el derecho eh, más valioso, el más preciado? Es el tema de la vida. Entonces, sin ese tema, pues no tienes otros derechos tan simples. O sea, Así es. algo que no tiene vida no tiene otros derechos. Entonces, a mi lógica, se deben hacer el derecho a la vida en cualquiera de sus etapas, ¿no? Y entonces ahí empieza la discusión, que si viene un mejor derecho, porque no está, eh, son células, etcétera. Claro. Entonces, hay una persona, y entonces hablan de la persona gestante, hablan de la persona gestora o la madre, y entonces empiezan sí, a ver cuál derecho prevalece, ¿no? Y entonces pues le dan mayor prioridad a la persona naciente, como ellos dicen, ¿no? Entonces, pues se mete en este tema eh, y un poco empiezan a sacar sentencias con ideología. Debo decirlo que también hay casos dentro de aquí de México donde la Corte ha dicho lo contrario, ¿eh? Cuando está mal sustentado y ha estado, eh, lo dejan en stand-by, o sea, honestamente, Ok. porque también hay veces que carece de habilidades jurídicas algunos proyectos. Entonces, pues lo echan para abajo, ¿no? Pero como bien dices, por ejemplo, vamos a ver el tema de Aguascalientes, ¿no? Ujú. Ha sido por sentencias que la Corte ha ordenado al Congreso local a legislar el tema. Así Y es. entonces ahí es donde viene y poco a poco, pues, ¿qué tanto puede la Corte legislar, ¿no? Claro. Por medio de presión, por medio de este tipo de presiones, ¿no? Y yo creo que también, pues, o sea, indiscutiblemente lo han hecho indirectamente, ¿no? Y no así lo han hecho de manera federal, porque saben que hay un problema atrás de ello, ¿no? Ujú. Ese tema también de las creencias. Acuérdate que las leyes también van relacionadas mucho a los usos, las costumbres, Así es. las creencias que tengan. Y entonces, pues, van a desatar un gran problema. Y también lo que es cierto es que no prevén otro tipo de cosas, ¿no? O Ok. sea, A ver, en este sentido, el Poder Judicial en este tema estaría extralimitando su poder al obligar, o sí, pues obligar a los congresos a legislar en estos sentidos. pues es que también yo no pienso así. ¿Nos obliga? Sí, Ujú. que hay un tema ahí. Entonces dicen, si no lo legislas, entras en el desacato judicial, no estás siguiendo, no estás cumpliendo la sentencia, ¿no? Ok. Entonces, sí, a ver, si yo fuera legislador, diría, pues no hay que legislar, ¿no? Y a ver qué me va a hacer. A ver si es otro que traen a los policías y a medio mundo para detener. Ok. O sea, creo que no pasaría, ¿no? O sea, es Ujú. llevarlo a un extremo y también pues, no puede presionar a que legisle algo. O sea, es como yo no los puedo presionar, o legisladores pueden decir, pues que hagan un exhorto y que saque la sentencia con tal resolución en tal aspecto, ¿no? Sí, claro. A ver, pues despacio, pues no está dentro de tu esfera, ¿no? Así es. De llevarlo a cabo, ¿no? Entonces creo que no entraría, pero se ha tomado esta costumbre, ¿no? O se ha hecho de esta forma. Según yo, hay, nada más que no recuerdo de las clases de derecho, Ujú. sí hay formas de que el poder judicial haga las veces de legislativo. Ok. Tendría que recordarlo y leerlo, y entiendo que es una o dos veces, y sí hay veces que el poder legislativo, las funciones del judicial, entiendo yo, que se recuerda por lo menos de hecho administrativo, y también las veces de poder ejecutivo, y también el Ujú. poder ejecutivo hace funciones de legislativa y hace funciones de judicial, pero son contadas y están dentro de la ley, vaya. Entonces,
pero creo que no es el caso, ¿eh? No es el caso donde Ujú. puedan decir, haz esto, legisla de esta forma. ¿Cómo lo vas a obligar? Claro. Porque eso es muy interesante para, también dentro del público tenemos algunos legisladores, tenemos algunas personas que participan en esto, pues saberlo, porque realmente hay veces que Sí, los recuerdo grupos, que está en la ley administrativa, ¿eh? ujú, Eso es lo recuerdo. Mm, Los grupos. sí, perdón, los grupos, o sea, esto también hay que decirlo y tiene que ser enterado. Mucha labor se hace, sí, dentro de los congresos, dentro de las legislaturas, eso es muy, muy importante. Pero hay que decirlo, muchos goles que meten en contra de la agenda de vida y familia van justamente desde el Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos que hay muchísima gente ahí dentro hablando con los jueces, hablando con sus asesores, hablando con los Lógico. magistrados, presentándoles total, o sea, chambeando realmente. A nosotros nos han dicho, hay jueces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no tienen no se inclinan hacia ninguna balanza ideológica, pero que sí tienen ahí a los grupos de aborto, tienen a los grupos a favor de la ideología de género, tras de ellos chambeando, y pues los que estamos de este lado de vida y familia, pues estamos en otra onda, ¿no? Sí, algún día me di cuenta que me acuerdo mucho del ministro Carranca, Ujú. es que iba a sacar un tema de estos, me acuerdo muy bien. Y estaban, me acuerdo muy bien lo hecho, no me acuerdo bien cuál fue el tema, fue durante la pandemia, Ujú. iba a haber una votación y había unos manifestantes en contra de afuera, ¿no? Y un poco también estos grupos de interés eh, de que hacen este tipo de lobby, pues juegan con eso, porque si yo les pongo una ministra, Ujú. pues muy difícilmente la gente o el pueblo sabe quién es, ¿no? Claro. Y recuerdo mucho este tema. Eh, y yo estaba ahí pues, despistado y veo cómo agarra un señor, se baja de su auto, sale, se baja a una calle ahí por el gobierno de la Ciudad de México, Ujú. se baja de su carro, ahí lo deja su chofer y empieza a caminar al lado de los manifestantes. Claro. Es una manifestación en su contra. Nadie de por Lo diputativo, topaba así. exacto, el poder tiene un voto, pero no sabía quién era. Entonces yo voy y le hablo a un amigo y le digo, oye, ahí van, y en este caso, Listo. voltea, sí, cierto, sí es, ya lo abordamos y pudimos platicar con él. Entonces, para que veas, o sea, un poco creo que el lobby se escuda en estos temas, pues, porque no los conocen, no son tan públicos. Y Ujú. también el tema legislativo, debo decirlo, no es como te conozco, tú conoces a López Obrador que no lo conocieras, Sí, claro, está todas las mañanas, ¿no? pero, pero este tipo de casos, no, a ver, si yo, en tema de la reforma, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Con más de 400 jueces o con más de 800 personas en la boleta. Así es. A ver, aquí está el dato duro para que se den cuenta de la magnitud que tiene esta reforma a la que están llamando. Tan solo en Ciudad de México, estamos hablando que cuando votamos en una elección como la pasada del 2 de junio, en promedio más o menos tendríamos que conocer unos 30 candidatos, que yo creo que ya son bastantes entre los partidos, las coaliciones, senadores, diputados Por locales. lo general no conoces al candidato por quien es opositor al que vas a votar. Así es. Y es más, dudo que conozcas mucho. Por ejemplo, ya va a poner mi caso en el Distrito 3. Yo conocía perfectamente por mi iba a votar, Ujú. pero no conocía a gran medida a los otros. Claro. Sí, o sea, en ejercicios que realiza la plataforma como Saber Votar, pues bueno, se hace esta investigación y se le presenta a la ciudadanía, pues para que vaya con un poco más de noción, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de los ciudadanos no conocen por quién van a votar y por quién no van a votar. Ahora estamos hablando, insisto, promedio unos 30, ¿no? Haciendo un cálculo ahí rápido de candidatos que debemos conocer en una elección nacional. Hablando de esta reforma del Poder Judicial, tan solo en Ciudad de México, te entregarían 795 boletas para elegir entre 4,770 candidatos a los O sea, magistrados. más de la mitad del día te la pasarías votando. Exactamente, te la pasarías. No, o sea, recuerda estas elecciones que
era un tiempo de espera de 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. No, ahora imagínate que No, a ver, eso es serio, ¿eh? Eso es Ujú. inviable. Es decir, y ellos lo saben, y te voy a decir algo, yo no iría a votar, la verdad, no iría, ¿para qué vas? Y también ese puede ser el problema de la oposición, ¿no? Que dices, pueden protestar y poner en Instagram las historias de Me solidarizo con el Poder Judicial. sí, lo hablamos, no, yo no me solidarizo. O sea, y le digo aquí abiertamente, no me solidarizo porque creo que sí debe haber una reforma, sí debe haber una modificación, y creo que desde ahí debemos de partir, sí deberían de, pero no como esta la presentan, ¿no? ¿Para qué quieres votar por ellos? Claro. Te digo, a mi criterio sería, ¿para qué los quiero conocer? ¿Para qué los quiero conocer? Al contrario. Oye, hagan sus exámenes, que los elija el Congreso, que elija quien lo tenga que elegir. Porque, a ver, es una simulación. Ese es el punto, o el punto crucial es que esto es una simulación. Una simulación del presidente. Vas a elegir, chinga, perdón, pero ¿lo voy a elegir yo o lo vas a elegir tú mediante el Congreso o mediante tu dedazo, ¿no? Así es. Porque pues, tú vas a decir por quién votemos. Sí, y aparte, o sea, con este absurdo de cantidad de boletas, hay que decirlo, tú lo estás diciendo, tú eres alguien que está metido en temas de participación ciudadana, no votarías. ¿Quiénes votarían? Pues los mismos, la fuerza, No, los porque eso grupos de fuerza de los partidos. piénsalo, ¿cómo investigarías si fulano es eficiente en su trabajo? ¿No? Así es. O sea, estamos hablando de que hay una reforma que quiere destrozar aún más el Poder Judicial, que no es, que funciona, pero no es perfecto. Y tenemos del otro lado también, pues que la gente no se va a parar a defender al Poder Judicial, lamentablemente, pues porque efectivamente no es perfecto, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, pues tú cuál crees que sea qué es lo que le debe de importar a las personas que ahorita escucharon esto, eh, Mira, que están en medio de este debate? yo creo que va a pasar, Ok. sí lo digo, o sea, va a pasar. Eh, yo creo que es un capricho el que pase, o sea, un capricho, es que no quiero verme como opositora, va a pasar, y es un capricho y considero que, ok, era el sueño de reformas, pero el Poder Judicial, no sé si el sueño, pero sí la iniciativa, y los legisladores le van a cumplir ese tema, ¿no? Lo van a pasar. O sea, que su presidente, no he leído, no, pero tiene más de 100 modificaciones de lo que he escuchado, ¿no? Eh, eh, Se basa, o la oposición, o los comentaristas, se basan en este tema de, de, del poder elegir a los jueces, Ujú. pero hay otros temas, ¿no? Pero hay otros temas, bueno, les digo, voy a meternos para poder resolver los conflictos, pone más cosas, pero yo creo que sí, sí no hubo una asesoría eh, más, más pensante y con mayor proyección, ¿no? Yo creo que lo van a pasar así, Ujú. con algunas modificaciones, las 100 quizás. ¿Y para qué? Para que salga antes de que salga el presidente. Y después, con el tiempo, van a ir, yo creo que perfeccionando, ¿no? Porque yo creo que va a pasar que en el 2025 van a tener que elegir a varios y se van a encontrar No va a ser posible, creo. con los problemas. Porque de entrada van a tener un problema al Instituto Electoral, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar a cabo las elecciones? También vas a tener que, para hacerlo concurrido, mira, este gobierno ha hecho varios experimentos, ¿no? Por ejemplo, el tema, ¿tú te acuerdas de los expresidentes, los expresidentes y demás? Los referendos que ha hecho, ¿cuántos actos han tenido? Sí, claro. Ninguno, ninguno. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Vaya, entonces van a tener que ver las formas de poder ir perfeccionando esta modificación que van a hacer. En última, pues, los van a elegir ellos, vaya. ¿Quién fijó? Es su forma de decir, queremos echar mano al poder policial. No justo lo que creo que les preocupa a los que hacen comentarios políticos,
es la autonomía judicial. Que dicen, oye, por medio. Eh, por eso digo que es algo que se ha ido cociendo poco a poco. Ujú. Mira, y también por los sentimientos del presidente. Por ejemplo, el tema de, de poder presentar amparos en contra de las obras públicas, ¿no? Eso Así es. nace claramente por el tema del Tren Maya, ¿no? Que Ujú. no se hizo un estudio de impacto ambiental adecuado y pues muchas personas de ahí de la zona, de originarios, pues se estuvieron quejando, presentaron amparos y a mí, presidente, ¿cómo van a estar parando mi obra, no? Claro. Entonces, lo que buscan es que no haya chance, pero se pierde ahí también un tema, ¿no? Que es el poder defenderme ante algo que es arbitrario, Así es. que dice, oye, pues tienes todo el control de cómo yo me protejo, ¿no? Y eso es un poco por lo que vemos o que preocupa a los inversionistas en México, ¿no? Que Ujú. dicen, oye, pues si no hay un sistema que medianamente sea autónomo y que yo pueda ir y presentar, debemos decirlo, ¿eh? No, en el pasado tampoco es como que fuera muy autónomo, ¿eh? Claro. O sea, yo siempre he pensado, no es que sea un tema económico de, no, he escuchado mucho este tema de, es para ricos, ¿no? Pues no precisamente es para ricos, pero sí es para quien tiene la voluntad de ir, dejar y meterle dinero. O sea, sí es una inversión fuerte, cualquier tipo de curso que lleves en México. Digo, ya, el otra vez, eh, un asunto que llevé, no voy a decir de qué no, salió rapidísimo, pero lo que es cierto es que lo tenías ahí diario. Ok. ¿Por qué? Porque, ay, o sea, ya de parte yo de la diario de ahí, de su lado, Ajá. y entonces te vuelves conocido, ya, pero tú no estás pegando, nace, sácale su puto, ya, o sea, si vuelves a decir barbaridad, que como estás ahí, estás aquí, estás ahí, estás ahí, Ujú. y tal vez te vuelves molesta y Sí, cambias de claro. tono rápido. ¿Sí? ¿No? Entonces, ese tipo de un trámite sencillo se convierte en un pesar de 1 o 2 años para muchas personas que no pueden estar ahí diario. Muy bien. Esos serían los temas que habría que reformar. Ya para ir terminando, nuevamente retomando, quisiera hacer mención de un tema que hace un año, año y medio casi, estuvimos atendiendo justo en Bastión Político, llenaste sentir, se habló, se notificó, se compartió, igual nuestros amigos de Actívate estuvieron ahí con nosotros, la cuestión de cuando precisamente la Suprema Corte quería prohibir esta cuestión de los nacimientos en espacios públicos, ¿no? Eh, Nuevamente, como lo decimos, ¿no? Fue un tema en el que se detuvo, pues ¿por qué? Porque estuvimos ahí detrás y detrás y detrás, como tú bien lo dices, ¿no? Siendo una piedrita en el zapato, llegando por muchos medios y pues acercándose a los propios ministros, ¿no? Porque no hay de otra. Eh, Digo, fue posible detener todo esto, pues por esa movilización, hasta el presidente se pronunció, es decir, sí hicimos ahí un escandalillo. ¿Cómo ves que todos estos temas, nuevamente de vida, familia y libertades, se verían afectados por la reforma? En tu comentario, pues bueno, va a pasar, yo también considero que realmente va a pasar, está todo alineado. ¿Cómo afectaría o beneficiaría a los temas de esta agenda de vida y familia esta reforma? Yo creo que es un tema importante, o sea, creo que va a ser una afectación importante, Ujú. sí lo va a afectar, porque también cuando tú abres el tema al Ejecutivo Público, también empieza a haber un atractivo, que es el temor de la oposición, ¿no? Que es la pérdida de la autonomía y que entonces quien pueda hacer o quién pueda tener sus propios fundadores, ¿no? Ujú. Y ese es el problema. A ver, no es que no exista, hoy en día existe. Y creo que también le metes el tema ideológico, porque entonces va a haber un juez que se le ocurra hacerle, recordemos, a ver, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero el juez de Aguascalientes, del Tribunal Electoral, Sí, claro, el magistrado que el va a magistrado, descansar. todos lo recordamos, digo, no quiero ni ofender ni nada.
eh, tiene un tema ideológico, indudablemente. Y entonces todo el mundo lo reconoce a partir de algo que él se identifica, cree y tiene convicciones, entonces lo lleva a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Solito se hizo campaña. Claro. ¿Sí me explicó? O sea, Ujú. imagínate, vamos a poner este perfil, pues va directamente a una comunidad. O sea, yo voy a impartir justicia a raíz de lo que creo. Imagínate ahora haciéndolo campaña. Claro, claro. Es Sí, indiscutible. esto hay que tenerlo bien claro porque somos muy inocentes en la cuestión de pensar que vamos con el poder legislativo, que es como que lo que aquí tenemos muy presente en Bastión, ¿no? O sea, hay que ser muy inocentes para pensar, bueno, mi diputado va a legislar a favor del pueblo. Pues eso sería el deber ser, ¿no? Pero la realidad es que va a ir con una agenda ideológica, con una Pero agenda no va a ser. personal Mira, y por una ejemplo, agenda. el diputado sí puede llevar esos temas. Ujú. Porque ya ni cuando me preguntan, me acuerdo mucho que en las clases de derecho decían los compañeros, no, es que casi, si no eres politólogo, tú eres abogado, no Ujú. puedes, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque debe haber, bueno, se supone que el Congreso es una representación del pueblo. así es. Entonces, podría ser minero, podría ser obrero, podría ser campesino. ¿Por qué? Porque pues, estamos escuchando todos ellos. Así es. El problema aquí es cuando tú haces cosas pensando en algo en particular o en alguien en particular. Ujú. Se supone que todas las leyes deben ser generales, deben ser aplicables para todos. Entonces, cuando yo soy tan particulares, me acuerdo, de hecho, había un debate, te invito a que lo veas, amigo, y es el debate que hace Diego Ferrado de Samayo con el tema de los indígenas. Ok. Y sus argumentos son iguales. O sea, cuando yo los escuché, digo, pues sí, claro, ¿no? Porque da una clase de derecho. Y dice, oye, cuando tú haces una ley para alguien en específico, aguas, porque entonces ya no es general, lo estás discriminando. Una ley pues, que busca no discriminar a un pueblo indígena, lo estás discriminando porque estás creando una ley para ellos. Para ellos, claro. ¿Ya? Así de simple. Entonces, lo que deben hacer tú como legislador, en este caso, pues es crear leyes donde entremos todos y garantizar el derecho para todos. ¿Quién tiene que garantizar el poder judicial? Claro. Sí, justo, o sea, ese es, como te decía, es el deber ser, ¿no? Lamentablemente lo que cada semana en el newsletter de Bastión nos encontramos, justamente son esas leyes específicas, ¿no? Ahora, lo que quería llegar es esto, ¿no? O sea, ya en la ley ya está como que muy seccionado hacia dónde van, con qué ideología, todo esto. Ahora ya el impartidor de justicia, muy probablemente con esta reforma, También lo también va a hacer tendrá igual. este acceso. Sí, claro. Y da más cortes, ¿eh? Da más cortes. ¿Por qué? Porque van a sacar, pues, también va a haber gente que se lance una intención Claro. de poder juzgar de una u otra forma. Y entonces ahí es donde ven los intereses y pues, entonces los empresarios van a querer poner sus propios jueces en temas de fiscalización, en temas de tráfico, Ujú. en temas de tributarios, ¿no? No quieren pagar impuestos, ya me imagino, va a poner nombres, ¿no? O sea, no quieren allí, Claro. va a tratar de poner su propio puesto. ¿Por qué? Porque deben ver, pues, y también lo que dice la oposición, el tema del narcotráfico, ¿no? A ver, no es que no exista, no es que no existan jueces que son cooptados por estos grupos criminales. Ujú. Es que ahora pueden hacer hasta promoción. Bueno, sí, claro, puede la justicia inclinarse hacia un lado u otro ya más fácilmente, ¿no? Claro. O sea, entonces ahí es donde dices, por eso te digo yo, a mi criterio, lo mejor sería que no los conociéramos. ¿Quién es? Pues quién sabe. Para que yo me pueda quejar y pueda hacer todo lo que sea pertinente en temas legales, ¿no? Ok. Pues a ver, Pepe, ya para cerrar un comentario final,
pasa esta reforma, se viene todo esto de lo que ya platicamos, que debe ser preocupante y un foco de atención para todos nosotros. Eh, ¿Qué se puede hacer posteriormente? ¿Qué respuesta habría? Entonces, va a pasar, o sea, creo que pasa, como ya lo platicamos, pero más bien lo que hagamos de ver esto va evolucionando, Ok. ¿no? Porque, y una, y dos, no ser muy ciegos de oídos somos, ¿no? Hay una problemática que Exacto. se debe de solucionar, sí, Ujú. pero yo si fuera oposición, si fuera legislador, diría, pues sí, pero vamos a meter a las ¿no? Vamos a ver qué es lo que, o sea, ya pasaste esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace falta, ¿no? Ok. Ver cómo hacemos que funcione de la mejor manera y tal vez disminuir costos, ¿no? ¿En qué se puede, en mil costos se puede disminuir costos? Es más, en correr personas, ¿no? El tema digital creo que hoy en día nos abre mucho en los temas. Me acuerdo que antes de la pandemia se invirtió fuertemente en el poder judicial en estas temas de oralidad Ujú. y salas muy bonitas y demás, y tal vez por medio de plataformas que puedes hacer virtuales, ¿no? Y no necesitas tener una sala cubierta de madera, además, que también no es la mayoría de las salas, ¿no? Hay que decirlo. Entonces creo que se podrían solucionar grandes cosas por el tema de la modernización y el tema digital, ¿no? Imagínate, este, yo sé que sí, has ocupado el tema de modo legal. Ujú. ¿Por qué no crear como modo legal? Hay que ver cuando sale cuando sale un dictamen, cuando abrir ese tema digital y llevar que el Poder Judicial hagan un tema pues, transitorio a la digitalización, ¿no? Creo que eso sería mucho mejor, te ahorrarías dinero y pues nada más sería invertir en temas de equipos de cómputo y invertir en un buen sistema y en seguridad cibernética, que también este gobierno ha carecido de eso. Pero creo que sí hay formas, o sea, creo que sí habría formas de poder llevar a la reforma. Te digo, no, esto habría que ver cómo evoluciona. eh, a ver, las estadísticas y los países que son pocos los países que hacen este tema de elección de fuerzas Ujú. y ya no funciona. Ok. O sea, ¿por qué quieres implementar algo Que no funciona. exacto, pues no funciona? ¿No? Entonces, yo creo que mira, se debe de proponer cosas que puedan funcionar y que sean atractivas inclusive para la oposición y que la oposición también haga cosas atractivas para los mismos de la cuarta transformación, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una mafia importante en el Poder Judicial. Yo creo que ese es el gran problema que ha tenido nuestro país, justamente la falta de negociación y de llegar a un Sí, a ver, ha habido acuerdo, ¿no? momentos en los que ha habido acuerdos, ¿no? Pero lo que pasa es que también a los que hoy gobiernan se les olvida que tal vez en algún momento puede llegar a ser oposición. Ajá, exacto. Entonces, no gobiernan para su yo no opositor, ¿no? O no, o su Ujú. yo no gobierno, ¿no? Sí, sí es lo que le pasa a la actual oposición, o sea, el tema de la sobrerepresentación, ellos lo Porque crearon. hace años, porque hace años no decíamos nada, Exacto. y ahora sí tenemos que alcanzarlo, ¿no? Porque es una injusticia. Y entonces de igual forma, pues pasa con esto, ¿no? Ellos piensan que siempre van a ser el gobierno. Entonces legislan para ellos pues, ahora que son gobierno, que Exacto. no están pensando cuando no son gobierno. Y yo creo que, ¿sabes qué? No es que sea algo que deberían de plantearse todos, tanto oposición como gobierno, debería de ser dónde queremos llevar a este país, ¿no? Ujú. Si queremos que haya justicia para todos, la verdad es que muy, por eso te decía, muy poco recorrer a la justicia, ¿no? O sea, no es algo, pasa algo ilegal, voy a recurrir a la justicia. Muchas veces, inclusive recurres a tus propios recursos para hacer justicia. Ok, sí. Eso es lo triste en este país. Entonces, eh, habría que abrir la forma de cambiar el hacer justicia
y de esta forma pues poder llevar a cabo una reforma judicial y que todos podamos recurrir a eso. A mí se me hace más fácil que si, haciéndolo para de forma que cualquiera pudiera acceder, podríamos ver qué tanto pueda funcionar. La realidad es que hoy en día están saturados y de apuesto que es un grupo de un mínimo voluntario el que ocupa el sistema judicial. Sí, o sea, tenemos una gran problemática. Recordamos este tema que dices, ¿no? De la justicia por propia mano. Recordamos, creo que fue por Semana Santa, algo así, cuando secuestraron, asesinaron a una niña y pues, se hizo todo un borlote. O sea, tan solo aquí en donde yo vivo hay un pueblito al lado donde a cada rato escuchamos que linchan gente. Hay temas de impunidad y creo que eso es lo que no se está viendo ni de un lado ni de otro, que se tiene que resolver un problema de fondo y no Y esto no lo solamente funciona, y esto no lo soluciona. sí, porque, o sea, nos están presentando algo, una reforma que no soluciona nada y del otro lado nos están diciendo no lo hagan, pero no te estoy dando solución tampoco. A ver, pues, ¿cómo lo haces, no? O sea, yo creo que sí debe haber un tema ahí de propósito, de poder decir, a ver, ¿qué es lo que funciona? Vamos a ver qué es lo que funciona. Esto sí funciona. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué queremos modificar? ¿O qué queremos evitar? ¿Qué vicios hay que eliminar, no? Y entonces sacarlos. Yo, por ejemplo, creo que la forma de elegirlos no es tan mala. Al final de cuentas, ¿cuál es el problema que yo lo veo? Es que son los mismos políticos. O sea, voy a dar una opinión que era periodista. Se pasa lo mismo que con el NIT. Así es. Oye, ¿quiénes son los que responden a la autoridad electoral? Los mismos partidos políticos. Y entonces, pues, ¿qué se quejan? Sí, ahora los ponen, lo que pasa es que ahora no los ponen en el mismo grupo político, pero antes los ponía un grupo político y pues los pone en su conveniencia, los pone, ¿por qué? Porque antes había, lo que pasa es que, a ver, está pasando algo en el país, que antes había acuerdos entre las fuerzas políticas, que se cayeran bien o mal, que eso no existe, a mi parecer, había diálogo y pues simulado. Hoy en día no hay diálogo, se rompió el diálogo y aparte hay una cargada pues, fuerte hacia un partido político. Ujú. Y no solamente hay una cargada, sino que hay aparte de la carga mayor para un partido político, hay todo un sistema de obediencia, ¿no? Entonces, que eso no es la primera vez que pasa en México, también hay que decirlo que pasaba con el PRI. Entonces empiezas a romper todos estos lazos que se habían construido de autonomía, ¿no? Simplemente la autonomía del poder legislativo hoy en día no funciona. Así es. ¿Por qué? Porque pasan reformas del presidente como sean. Así que haya sido como haya sido, pasan. Entonces, Hasta con los errores de ortografía y sin falta de comas, así las pasa. entonces nadie dijo nada del poder legislativo porque se dio de facto. O sea, entró el presidente y entraron todos estos legisladores y nadie dijo el legislativo no se toca. Así Y, es. pues, pero se Sí. tocó desde un principio. Ahora, el INE no se toca, pues veámoslo, ya está más que tocado. O sea, y quien no lo quiera entender, bueno, que no lo entienda, Así es. pero va a pasar también con el Poder Judicial porque puso mayor resistencia, ¿no? Eh, pero al final de cuentas creo yo que no están tocándose de forma adecuada. O sea, yo creo que deberíamos de buscar los mecanismos o deberían de haber requisitos para que no todos pudieran ser jueces, ¿no? O para que no todos pudieran estar en el INE. Claro. ¿Cuáles son? Pues el tema de cuáles creo que deberían de ser esos requisitos, que conozcas la ley, que pases exámenes, Ujú. que demuestres que hay forma de que puedas, y que pues por medio de méritos que puedas hacer una adaptación, ¿no? ¿Qué pasaría si en la facultad del Senado de elegir a ministros y a magistrados hacen un examen a todos los 800 que habías dicho, Ajá. de esos 800 vas eliminando y después lo sacas a elección popular? Ah, pues es diferente, Ah, ¿no? O sea, ya estás votando por uno, pero fuerzas pasó un examen y te saben.
Va a estar capacitado, aunque sea. Ya. Hey, ¿se puede eliminar rápido? Sí, pero no lo están haciendo. O sea, lo peor es que no toman todas campañas. O sea, checa y tal, el Poder Judicial. Sí hay que hacer una reforma, pues sí, pero ¿cómo lo hacen? O sea, que sea viable. La Ujú. verdad es que Salvador, por ejemplo, pobre hombre, no creo que está amenazado, está secuestrado, Ajá. porque no puedo entender cómo diga todo lo que hice. Y cuando ves hace 6 o 8 años sus posicionamientos, Ujú. lo que decía es totalmente contrario. Sí, claro. O está vendido al dinero, Cualquiera de los sí. o al poder, no sé, o sea, pero algo pasa ahí, ¿no? Y no que defender a nadie. Los demás están igual, nada más que cambian de dueño. Lamentablemente. Así es. Y no debería de pasar. No debería de pasar, ¿no? Así es. Pues bueno, sabemos que en el deber ser hay muchas cosas que en México suenan muy bonitas, pero No, no. lamentablemente no son así. Pues bueno, Pepe, la verdad es que creo que hay muchísima tela de dónde cortar. Hay mucho que podemos seguir platicando y conforme vaya evolucionando, pues espero que podamos volver a contar contigo para platicar, como tú bien dices, ¿no? O sea, ver, ok, pasa, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Yo espero que en otra ocasión puedas estar aquí con nosotros y pues agradecerle también mucho a la audiencia que está aquí. Queremos saberlo también ustedes, o sea, comenten ahí en YouTube, en Spotify, en las redes sociales de Bastión de este sentir, coméntenos, pues bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Están de acuerdo o no? ¿Ustedes cómo ven este panorama? Y pues bueno, recuerden también seguir a Saber Votar en sus redes sociales. Ahí es donde está Pepe como encargado de relaciones institucionales. Y pueden seguir todo el trabajo que realizan ahí también. Y también hay muchas actualizaciones sobre este tema. Pues bueno, muchas gracias Pepe, en verdad, por tu tiempo, por este espacio. ¿Algo más que quisieras decirle a la audiencia? No, pues muchas gracias a ti, primero agradecer, y pues gracias a todos los que siguen Bastón Política. Y bueno, pues yo creo que hay que seguir informándonos. Yo creo que no podemos decir, no, se toca fulano de tal, no se toca tal. Más bien hay que ver cómo se modifica, cómo hacemos crecer las instituciones de este país. Viste que un poco eh, lo que hace ahora este gobierno, así como crítica sería es en que eh, ha buscado cómo tocar a las instituciones, pero no cómo fortalecerlas y hacer que funcionen, ¿no? Ujú. O sea, creo que eso sería lo importante, hacer que funcionen estas instituciones y que funcionen autónomamente, ¿no? Pero pareciera que no es lo que gusta. Sí, parece que solamente es, insisto, ¿no? Un muy buen análisis, una muy buena problemática, pero nada de solución. Sí, deberían de buscar más bien cómo hacerlas funcionar, o sea, cómo hacerlas funcionar, porque la realidad es que no funcionan como lo dicen las leyes, o como dicen las leyes. Ujú. Lo que tú dices, pues lo deben hacer, pues, no es fácil, ¿no? Perfecto. Pues bueno, esa es la llamada de atención para que sigamos atentos a estos temas. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Compartan, por favor, y pues nos vemos en una próxima emisión. Cuídense mucho.